Buenos días a todos aquí en México, buenas tardes en otras partes del mundo. Agradecemos a todos los asistentes por estar conectados y dedicar su tiempo para acompañarnos a través de Facebook y Zoom y participar en el Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, el Instituto Ageo Magalhães de la Fundación Osvaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, la Universidad Autónoma de Nicaragua, Campus Managua, y por parte de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. Queremos informarles que la conferencia está siendo grabada y posteriormente será publicada en la página de Facebook y el canal de YouTube del seminario, www.facebook.com/CIS Salud Pública. Favor de mantener en silencio sus micrófonos. A los asistentes en Zoom les pedimos por favor en la pantalla poner su nombre. También les informamos que en el chat de Zoom y Facebook se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia en un formulario de Google Forms. Es la única forma que tenemos para registrarlos. Por favor, hay que apuntarse ahí porque si no están, después hay problemas para la expedición de la constancia, ya que solo se dará constancia con el 80% de asistencias al seminario. Les pedimos por favor que las preguntas las hagan en el chat, ya sea en Zoom o en Facebook, o si quieren hacerla eh, directamente con la aplicación de Zoom, por favor de levantar la mano para pedir la voz. Y les pedimos también que prendan su cámara, decir su nombre y de qué lugar se conecta, por favor. Y de igual forma les pedimos ser breves en sus comentarios. A nombre de las universidades e instituciones participantes, les damos la más cordial bienvenida y estamos seguros de que esta presentación, al igual que las que la han precedido, será de interés y actualización en el área de la salud pública. Continuando con el programa, le cedo la voz al doctor Mauricio Fidel Mendoza González, quien es profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, para que nos presente al ponente y la ponencia. Muchas gracias. Muchas Adelante, gracias, doctor. Ezequiel, y buenos días a todos, bienvenidos. Les agradecemos su presencia y su participación. Hoy nos congratulamos con la presencia de un colega de la Universidad Nacional de Colombia y me voy a dar la oportunidad de leer su síntesis curricular. Es Jaime Alberto Méndez Castillo, fonoaudiólogo, magíster y doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente del Departamento de la Comunicación Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Iberoamericana, líder del Grupo de Investigación, Desarrollo y Discapacidad de la Comunicación Interpersonal, Estudio y Abordaje del Programa de Fonoaudiología. Ha sido docente de la especialización en audiología en cursos de metodología de la investigación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Ha sido también ganador de reconocimientos y premios en excelencia académica en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Es miembro activo del Grupo de Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con publicaciones de artículos en revistas indexadas y de alto impacto en investigación en salud pública. Actualmente es miembro del comité organizador del Seminario Internacional de Salud Pública en México y de la Red Latinoamericana de Fonoaudiología Crítica y Salud Colectiva. Y él nos presentará la conferencia Investigación, Acción Participativa en la implementación de una política pública en un municipio de Colombia. Bienvenido, doctor Jaime Méndez. Muchas gracias por su participación. Gracias. Bueno, muchas gracias por permitirme este espacio. Voy a proceder a compartir mi presentación
Ustedes, por favor, me indican cuando ya la estén viendo. Ya se ve bien ahí, ya. Perfecto. Bueno, em, como ya lo indicaba la persona que estaba haciendo la presentación anteriormente, voy a hacer un recuento de una experiencia que venimos trabajando en Colombia, haciendo un pilotaje en un municipio en específico, ya les iré comentando, que busca poner en marcha la implementación de la política pública de discapacidad, que ya se ha venido, pues digamos, trabajando en Colombia, pero que todavía se evidencian falencias precisamente en esos procesos de implementación. Esta investigación es en coautoría con otros profesionales que hacen parte del equipo de investigación. Aquí tenemos a Jenny Rodríguez Hernández, ella es doctora en educación y ya les cuento por qué tenemos una eh, especialista, una persona, digamos, formada en este campo de la educación y dos personas que tienen maestría en salud pública precisamente para dar respuesta al, digamos que a la problemática que hemos identificado en uno de los municipios de Colombia. Bueno, voy a iniciar acá comentándoles que Colombia está dividida en 5 regiones importantes. Entonces, esta región que les estoy mostrando acá es la región atlántica, ¿cierto? Que limita con el Océano Atlántico. Esta región es la zona pacífica, ¿cierto? Su característica precisamente es porque también limita con el Océano Pacífico. Tenemos la cordillera de los Andes, que es la zona andina o la región andina, que es la parte central del país, ¿sí? Y se llama andina precisamente porque la cordillera de los Andes atraviesa esa región. Tenemos una zona que no es, digamos, cercana a la cordillera de los Andes, que es los llanos. Esta es la zona de los llanos orientales, ¿cierto? Que quedan más con límites hacia Venezuela, zona plana, territorio plano. Y tenemos la región del Amazonas, que es donde están los pulmones del mundo, que así pues lo conocen en diferentes partes, ¿no? Está toda la selva amazónica precisamente y limita ya con Brasil, con Perú y con parte de Ecuador. Pero políticamente está dividida en 32 departamentos, que es los que ustedes ven acá como más a la vista, ¿cierto? Nuestro territorio nacional, y esos departamentos se componen de municipios, ¿sí? Entonces allí vamos a encontrar diferentes municipios y capitales. Por aquí está, por ejemplo, Medellín, en Antioquia. Tenemos a Cali, en el Valle del Cauca, que es muy común también. Tenemos a Barranquilla, muy famoso por los carnavales también en Atlántico. Y en Cundinamarca, específicamente, que es como la zona centro, donde de hecho está ubicada nuestra capital colombiana, que es Bogotá. Muy cerca, como a 2 horas, 2 horas y media, se encuentra ubicado el municipio de Villapinzón, que es donde estamos realizando precisamente el pilotaje de la puesta en marcha de la política pública de discapacidad. En total son 1.104 municipios que componen todos estos departamentos, ¿sí? Esos 32 departamentos, y esos municipios pues a la vez están compuestos por veredas y por cascos urbanos. Entonces los cascos urbanos son los pueblos y las veredas son las periferias y todos los territorios rurales, digamos, de esa manera, que ya pues eh, empiezan a tener unas particularidades en los diferentes municipios. Eso en primer lugar quería como comentarles como para contextualizar. Bueno, listo. Ahora entonces voy a centrarme en Villapinzón. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en Villapinzón, que es el municipio que a nosotros nos interesa? Resulta que en este municipio nace uno de los ríos más importantes de Colombia, que es el río Bogotá, ¿sí? Este municipio es un municipio que los habitantes que se encuentran precisamente o los residentes en este territorio están principalmente ubicados en territorios rurales, es decir, en veredas. Hay mucha más gente
en veredas que no en el mismo casco urbano, ¿sí? Tenemos aquí un número determinado de niños, de niñas. En total, este municipio tiene cerca de 20.000 habitantes. Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes en este momento. Y 20.000 de ellos pues se encuentran situados en el municipio de Villapinzón, distribuidos de esta manera, entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿cierto? Que se encuentran distribuidos en 18 veredas y el casco urbano, ¿sí? Entonces, digamos que es como para hacer un recuento rápido de lo que ocurre allí. Entonces, este es uno de los municipios que en principio no contaba con política pública de discapacidad, se venía, digamos, haciendo un trabajo desde la academia, aportando al, digamos, el diseño un poco de la política que se hizo en años anteriores y empezó la implementación apenas hace un año y medio, inició la implementación de esa política pública de discapacidad, pero lo que se venía viendo en los procesos de evaluación que se han venido trazando en el municipio es que se quedaban todavía espacios de participación y personas que se quedaban fuera de esos espacios de participación y parte de esas personas que se quedaban precisamente fuera de esos espacios eran las personas con discapacidad, sobre todo las personas que estaban ubicadas en las periferias, en las veredas, que era mucho más difícil porque digamos que los programas y todo lo que ha venido adelantando el municipio desde la alcaldía y bueno, todo lo que se ha desplegado, pues está situado allí, está concentrado en el pueblo y bien porque pues las personas que están en el casco urbano tienen mucha más facilidad para acceder. Pero cuando uno se va hacia las veredas, sobre todo veredas que quedan a 2, 3 horas del casco urbano, y además veredas donde no hay acceso vehicular, por ejemplo, nos poníamos a pensar en personas que tienen discapacidades físicas, que están en sillas de ruedas, pues cómo se desplazan por un camino que además es rocoso, que es una montaña y cómo llegan pues al casco urbano. Entonces son personas que quedan completamente excluidas precisamente de esos espacios de participación, sobre todo en salud, por ejemplo. En educación nos encontramos niños y niñas en sus casas que no logran llegar a los mismos escenarios educativos, por ejemplo, en las veredas, estando situadas allí las escuelas, pero no logran de todas maneras acceder allí. Entonces, como nosotros ya veníamos haciendo un proceso de acompañamiento como academia, esto se hace también en apoyo con Corporación Universitaria Iberoamericana. Entonces, desde la academia veníamos haciendo un acompañamiento importante en el diseño y nos vuelven a convocar precisamente porque veían que desafortunadamente todavía se quedaban algunos aspectos que no se lograban solventar en la implementación precisamente de esa política pública de discapacidad y parte de eso estaba precisamente en territorio rural. Entonces, aquí vienen para nosotros como academia unos retos frente a cómo comprender el territorio precisamente para lograr esa implementación de esa política pública. Y es que, claro, el territorio no solamente puede ser un espacio físico y digamos que se limite a áreas geográficas, sino que el territorio es todo un escenario fundamental donde transcurre la vida y en eso hemos sido claros en los diferentes momentos en los que nos hemos reunido con la comunidad, con la misma administración, con diferentes actores, porque hemos venido haciendo un trabajo estratégico importante, donde la discapacidad pues también trasciende allí. ¿Sí? Y no puede quedar fuera precisamente de esos espacios de participación en territorios. Entonces, en esos territorios es donde se expresa la existencia material de las sociedades y con ella, pues todos esos procesos productivos y reproductivos que en últimas configuran que la gente esté bien o que la gente esté mal. ¿Sí? Entonces, esta categoría de territorio viene a ser fundamental para comprender esas desigualdades en procesos de salud, enfermedad, muerte y formas diferentes en que las personas sienten, que las personas se enferman, en que las personas mueren precisamente en los territorios y la discapacidad no puede ser allí la excepción que está precisamente. Entonces, en ese orden de ideas, me deja avanzar, en ese territorio se entretejen relaciones, se configuran procesos de territorialidad y es como la gente siente, como la gente es, como la gente está, como la gente vive, como la gente se realiza en sus proyectos de vida allá en ese municipio. Pero también hemos visto cómo la territorialización
en esa triada territorio, territorialidad y territorialización juega un papel importante y tiene que ver con la forma como la gente apropia los territorios, las disputas también que se dan allí, las violencias y las resistencias, que ya les voy a comentar un poco de esto, y pues que esta tríada territorio, territorialidad y territorialización está claramente configurada desde las mismas relaciones de poder que se hacen visibles, no solamente entre los habitantes, sino entre lo que ocurre de las fuerzas globales, de hecho, que entran precisamente a apropiarse de esos territorios en este municipio. Entonces, aquí es donde nosotros buscamos la forma de poder aportar a la implementación, haciendo un abordaje precisamente desde esos espacios donde la gente no logra participar en los territorios y ver cómo logramos desde estrategias. Esto no es solamente abrir los espacios, esto es de realmente ver cómo garantizamos en el largo tiempo también que se mantengan esos espacios de participación precisamente en la ruralidad principalmente. Entonces, aquí trabajamos en varios frentes. Entonces, hicimos investigación acción participativa de Orlando Falsborda, que claramente muestra cómo el territorio se convierte precisamente en un elemento fundamental para pensar la participación de la población, de la comunidad, de la administración y de diferentes actores precisamente en los territorios. Entonces, arrancamos por la ruralidad y a nosotros que nos interesaba ir a ver también condiciones de vida de las personas. O sea, no era solamente ir a indagarles por qué no ha participado, si conocía la política pública, que de hecho muchos desconocen la política pública precisamente que se está implementando en el municipio. Hay desconocimiento y eso pasa, ¿sí? Y yo creo que no solamente acá en Colombia, sino en otras partes del mundo seguramente ocurre lo mismo, pero nos interesaba precisamente ir a acercarnos, ver cómo eran las condiciones precisamente de vida de estas personas con discapacidad en los territorios rurales, ¿sí? Entonces, nos fuimos, claro, a quienes podíamos convocar, convocábamos en diferentes espacios, digamos, la escuela se convirtió en un espacio, los colegios en la ruralidad fueron espacios que nos permitieron hacer abordajes y poder convocar a la comunidad, pero no todo el mundo llegaba. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para lograr acercarnos a las poblaciones que no lograban acceder por las mismas dificultades que tenían en desplazamiento hacia los mismos centros donde convocábamos? Bueno, nos íbamos a hacer visitas a las casas precisamente, nos recorríamos los territorios, entendimos las dinámicas territoriales que se daban precisamente allí, las formas de producción, que ya les cuento un poquito, y poder ver realmente las condiciones de vida de estas personas allí en los territorios rurales, qué era lo que producían. Por ejemplo, en Villapinzón se produce mucho el maíz, se produce mucho la papa, se produce mucho el arándano, ¿cierto? Hay unas industrias de curtiembres, casi no tiene industria. Villapinzón es un municipio que vive más de la agricultura y la ganadería, ¿sí? Digámoslo por ahí. Y ya la industria ha venido perdiendo fuerza porque precisamente ya se ha venido prohibiendo mucho el tema de la industria de las curtiembres, trabajan mucho con cueros de ganado precisamente, donde sean correas, zapatos y todo esto, porque estaban contaminando la fuente donde nace el río Bogotá precisamente. Y entonces como allí nacía el río Bogotá, se iba contaminando precisamente el río y ya el curso que hacía el río desde Villapinzón hacia donde tenía que recorrer el río, pues ya se iba contaminando precisamente por esta industria de las curtiembres. Entonces, bueno, aquí un poco el tema de lo que veníamos haciendo, de empezar a encontrar como esas condiciones de vida y todos estos procesos que hacían que la gente se sintiera bien o se sintiera mal en sus propios territorios y por qué, qué era lo que estaba pasando precisamente para poder de alguna manera entrar a aportar en esa implementación justamente en la implementación de la política. Como les decía, esto fue parte de las visitas que hicimos para quienes no lograban llegar a instituciones educativas rurales. En las instituciones educativas rurales nos dimos cuenta que, empezando, por ejemplo, curioso, que en espacios educativos, por ejemplo, ni siquiera hay conectividad, ni siquiera hay recursos, no hay la infraestructura, digamos, tecnológica para poder conectar a otras personas precisamente en ese territorio y que pudieran participar. O sea, todo nos tocaba hacerlo de una manera, por así decirlo, más presencial y que convocara a la presencialidad a diferentes personas. Desde los mismos colegios y escuelas hicimos un trabajo bien interesante porque convocamos no solamente a los niños y niñas y profesores, sino a toda la comunidad para precisamente ver cómo estaban entendiendo la discapacidad, cómo estaban entendiendo la inclusión
y ver cómo desde los diferentes actores, no solamente los escenarios educativos, podríamos pensar en implementar o en aportar precisamente a que la política que existía o que existe hoy en ese municipio se pueda realmente ser plausible en esos espacios donde no está. ¿Sí? Entonces, allí, por ejemplo, parte, no solamente nos centramos en el tema netamente de discapacidad e inclusión, sino que fíjense que los mismos niños dicen, nosotros, yo me he enfermado, yo me he enfermado y no he podido, no me han podido llevar, mis papás no me han podido acercar a un centro de salud porque no hay. Y ese es un grave problema. Yo les decía en algún momento en otro espacio, en este mismo seminario, ¿qué pasaba con nuestro sistema de salud? Y es que nuestro sistema de salud está tan fuertemente concentrado en las grandes ciudades, pero además en la enfermedad de alto costo, que no logra llegar a territorios rurales como Villapinzón, por ejemplo. Y cuando uno llega y empieza a ver esto reflejado, lo que los mismos niños, lo que la misma comunidad, lo que los mismos profesores reportan en términos de acceso a servicios de salud, es que definitivamente no hay presencia de servicios de salud allí. Entonces, lo que logran hacer medio los equipos desde el casco urbano, que lo hacen periódicamente por allá cada 5 o 6 meses, es acercarse a algunos escenarios, algunas viviendas, a llevar los equipos médicos. Pero eso no está resolviendo realmente el tema central de uno de los espacios donde la gente se está quedando sin participación y es la salud. No logran solventarse de esa manera. Entonces, desde la escuela logramos trabajar algo que se centró en saberes populares para poder articular el trabajo con la comunidad. Y muy interesante lo que hicimos acá porque a nosotros nos interesa, si bien es cierto, perdón acá el error de ortografía, el diálogo de saberes, desde los diálogos de saberes en los mismos escenarios escolares, trayendo a la comunidad. Aquí contamos con incluso empresarios, ¿cierto? Líderes de comunitarios, personas con discapacidad, profesores, estudiantes, la misma administración del municipio la convocamos a esos espacios rurales. Hicimos unos ejercicios en torno a qué es lo que la comunidad ha venido cultivando desde hace mucho tiempo que nos puede servir precisamente para que ayude de alguna manera a solventar uno de los espacios donde no hay participación y tiene que ver sobre todo con salud y educación en términos de inclusión para las personas con discapacidad. Entonces, claro, aquí por ejemplo la comunidad dice, vea, se han perdido mucho los valores, las costumbres, las tradiciones, las culturas, nuestro territorio. Aquí las escuelas rurales parecían ser un tema ajeno al territorio. Aquí, por ejemplo, ya, y lo dicen las mismas, la voz de las comunidades es que la educación en Colombia, en los territorios rurales, murió. Y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué dice usted que la educación murió en los territorios rurales en Colombia? Dice, porque ahora tenemos aulas multigrado y es un solo profesor para múltiples grados, eso por un lado. Segundo, pareciera ser que la escuela fuera ajeno al territorio, es decir, aquí vienen, enseñan unos contenidos y listo. Y realmente los niños han perdido identidad de sus territorios, no reconocen sus territorios. Necesitamos que los niños vuelvan a apropiarse de sus territorios porque es el territorio de ellos, es donde ellos transitan, es donde la vida de ellos y de sus familias y de la comunidad trasciende y tienen toda la razón. Entonces dijimos, listo, ¿cómo hacemos entonces para que haya un ejercicio de diálogo y de aporte de parte y parte? ¿A qué se compromete la comunidad? ¿A qué se comprometen los escenarios educativos? Porque si bien es cierto, y eso sí se los dejaba muy claro en cada espacio, es que la educación es un determinante social de la salud. Y lo que ocurra o lo que hagamos desde los mismos escenarios educativos en clave de la discapacidad y de hecho de la salud, tiene que retornar a los territorios. Debe ser así. Porque se supone que si la educación es un determinante social de la salud que se debe afectar desde los mismos escenarios escolares, seguramente eso que ocurre de la misma forma como la comunidad aporta, como los diferentes actores aportan a que la educación en los escenarios escolares realmente sea una educación que aporte para la vida y que aporte para la salud, que aporte para el territorio, eso tiene que retornar en algún momento al territorio. Y esa es la visión, esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Entonces, bueno, desde allí venimos haciendo este ejercicio de diálogos, de saberes y de hecho, la comunidad dice, nosotros nos comprometemos a,
¿cierto? Desde nuestras mismas casas, desde nuestros mismos hogares, pero necesitamos el apoyo también de los profesores y de lo que hacen las mismas instituciones. Bueno, profesores, entonces, ¿ustedes qué piensan de esto y cómo podemos conciliar, digamos, para que esto se lleve a los mismos aprendizajes de los mismos estudiantes en el mismo currículo? Interesante porque aquí hemos logrado, de hecho, decían los profesores, pues es un reto, porque nosotros ya tenemos unos contenidos, pero eso no quiere decir que nosotros seamos ajenos a unas realidades territoriales. Ah, bueno, ya empezamos a entender y a hablar en otro idioma. Ya empezamos a entender que realmente la escuela no puede estar desconectada de los territorios como realmente lo percibe la comunidad. Y si la comunidad lo está percibiendo de esa manera, es porque seguramente así se ha visto. Es porque seguramente la educación en los mismos territorios rurales se ha venido aislando de unas realidades de los territorios y pareciera ser un asunto completamente aislado, un asunto completamente distinto o que realmente allí a lo que ocurre en los territorios y que lo que se esperaría es que la educación fortalezca, de hecho, procesos para la inclusión y para la discapacidad en los mismos escenarios educativos. Y bien, vea que hemos trabajado también sobre diversidad e inclusión, y la diversidad no solamente en términos de discapacidad, la diversidad en términos de qué significa, por ejemplo, que en una vereda haya una persona negra, ¿cierto? Que haya una persona con una orientación sexual distinta a la que tradicionalmente las sociedades contemporáneas o bueno, las sociedades dominantes han venido pues asimilando y realmente qué significa si personas en situación de pobreza. Entonces todo eso empezamos a trabajarlo. Entonces aquí investigábamos, dialogábamos y construíamos precisamente en sentido colectivo para poder fomentar nuevos espacios que aportaran precisamente a esa implementación de política pública. Y en el casco urbano, pues tampoco ha sido ajeno. El casco urbano en el casco urbano hay más posibilidades, hay más oportunidades. Pero ¿qué pasa? Cuál fue el sentido de nosotros? Empezar a construir desde las veredas hacia el casco urbano. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos, y eso fue parte de los hallazgos que ya les quiero comentar, no me quisiera como adelantar, pero lo que pasa en las veredas es que la gente sí se resiste y se resiste a la forma como realmente lo plantea el casco urbano, porque claro, es que estamos pensando las políticas desde lo urbano, desde lo mismo de siempre, desde la industria, desde el urbano, desde la ciudad, pero realmente no desde los territorios. Cuando uno empieza a hacer el ejercicio inverso de, de afuera hacia adentro, o sea, vámonos a construir desde lo que ocurre en las periferias y nos vamos metiendo al casco urbano, ahí es donde realmente cuesta. Pero si uno va y mira, hay mayor participación realmente en el casco urbano. Claro, allí está todo, hasta las posibilidades de acceso, empezando por las mismas vías. Aunque no crean, la infraestructura física, y eso nos pasó en varios encuentros, no tiene ni siquiera el acceso de las rampas para una persona en silla de ruedas. Entonces, ya empiezan a haber como unas contradicciones importantes, pero sin embargo, el acceso y la participación en estos espacios más urbanos son mayores, hay mayor posibilidad allí. Ya en términos de esos hallazgos, uno se encuentra, de esos primeros hallazgos, de todo esto que venimos construyendo desde las periferias hacia el centro, uno se encuentra lo siguiente. Si vamos a mirar la ocupación del espacio, por ejemplo, en Villa Pinzón, uno se encuentra que hay un predominio mucho más marcado en población rural sobre la urbana, sin duda, es así. Y esos territorios rurales, que además aquí los denominan población dispersa, y es verdad, uno puede encontrar a kilómetros una casa de otra. Entonces son personas que quedan completamente aisladas y pareciera ser que no fuesen parte de ese municipio, como ocurre en otras regiones del país, que no se quedan prácticamente excluidas de todo lo que incluso ocurre en la administración, desconectadas de unas realidades completamente potentes que uno quisiera poder realmente hacer todo lo posible para hacer esa conexión precisamente entre lo que ocurre en el municipio, una realidad municipal, y lo que ocurre con esa población dispersa, ¿sí? Entonces, esas poblaciones dispersas son las que menos posibilidades de participación tienen, ¿sí? Y hay mayor concentración de pobreza en la ruralidad. Unas pocas fotos que les mostré a ustedes, nada más viendo las condiciones de vida de las personas, se encuentra de primera mano que hay una pobreza muy marcada en los territorios rurales, ¿sí? No en todos, pero sí en su gran mayoría y sobre todo para las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad que son cuidadas por personas mayores, no más.
Y entonces uno dice, y va uno y pregunta cómo son o va y indaga acerca de las condiciones de vida de las personas mayores y se encuentra que son personas mayores que dependen de un subsidio incluso del municipio, que, que realmente pues no es un aporte considerable que se les da desde allí y realmente pues eso es con lo que subsisten. De resto, uno no se logra comprender cómo logran sobrevivir realmente en unas condiciones de extrema pobreza, incluso en algunos territorios específicos. Y pues eso hace que la discapacidad sea como un proceso aislado en las veredas del municipio y así se ha venido viendo y la misma administración lo sabe. Por eso tal vez nos convocó y nosotros como ya veníamos haciendo este proceso de acompañamiento, también ya lo habíamos detectado en un primer momento. Entonces, bueno, ahí está un primer punto para empezar a fortalecer. Lo segundo, que ya les comenté así en algún momento, tiene que ver con la producción dentro de esa ocupación del municipio. Entonces, la papa, pero no todo el mundo la produce. Y ese es otro problema. Resulta que las personas que producen papa son asociados. Y si son asociados, pues no todo el mundo puede producirla de la misma magnitud como la producen precisamente estos asociados. Y algo muy particular acá es que estos asociados se piensan más la productividad en términos, porque claro, aquí vemos asociados de plata, no el asociado pobre. Entonces, esos asociados de plata, ¿qué buscan? Expandir a escala realmente la productividad. No están pensando tanto en la subsistencia de las personas del municipio, están pensando es cómo aumento la productividad a gran escala, porque eso me representa más económicamente. Y la ganadería, sí, las personas viven de la ganadería, pero realmente si ustedes van y ven realmente lo que ocurre hoy, por ejemplo, con los mismos cambios climáticos, no es realmente rentable que la gente maneje producción de leche, porque se la pagan muy barata, digamos que le sale mucho más costoso mantener el ganado para producir leche y pues eso hace que realmente pues no es que sea un sustento supremamente importante para la vida de las personas. Aún así, la gente produce leche allí en Villapinzón. Minería, pero en manos de quién está la minería. Lo mismo, de grandes empresarios que explotan la mano de obra de los trabajadores. Entonces, ahí nos encontramos varias personas en zonas rurales que sus familias o los papás, digamos, de niños, sobre todo que nos encontramos, trabajan en minas. Pero lo que nos decían precisamente esos papás es que, pues, a ellos trabajen más tiempo o lo que les indiquen que, o sea, ellos tienen que producir unas determinadas metas dentro de las minas, tienen que producir, porque pues de eso depende mucho su salario, pero en últimas, digamos, suba el carbón o baje el carbón o bueno, lo que ocurra allí, realmente los salarios pues no le van a representar ni más ni menos a las personas, sino que siempre va a ser el mismo salario lo que les van a producir, independientemente de las condiciones. Además que es un territorio donde las minas de carbón se andan estallando cada rato y matando a muchas personas precisamente allí. El tema de los arándanos es otra forma como se produce en el territorio, pero ¿qué pasa? Que no es producción propia de Villapinzón. Ahí vienen en manos de quién está, de transnacionales, canadienses, estadounidenses. Vienen, producen, se llevan la producción y aquí la gente no está realmente ganando. O sea, es una producción realmente que se están trasladando y llevando a otros lugares, pero no realmente es una forma de producir propiamente de Villapinzón. Entonces, unas relaciones de poder fuertes allí, que yo les mencioné en algún momento, tienen que ver con la globalidad, con esas dinámicas globales. Y sí, entonces las transnacionales han venido, se han apropiado los territorios, vienen, los producen, sacan la producción y ganan, rentan, sí, los dueños de esas transnacionales, pero realmente si uno va y mira en términos de economía que le beneficia tanto al municipio, pues realmente no le aporta mucho. Y las curtiembres, que como les decía, el fin de la industria ya se está aproximando precisamente porque ya se han venido tomando medidas por la contaminación del río de Bogotá, porque allí es donde nace, ahí es donde nace el río Bogotá. Y eso estaba generando problemas no solamente en Villapinzón, en el curso del río, la gente que consumía el agua del río en algún momento, pues estaba
generando procesos de enfermedades y realmente pues que esto en algún momento puso en alerta acá todo el sistema de vigilancia epidemiológica, precisamente por eso hasta el punto de prohibir el consumo directo de agua del río por la contaminación precisamente del caudal. Pero eso ocurría porque uno se da cuenta que no todas las viviendas, por ejemplo, en Colombia, como ocurre en otros países también, tenían el acceso a servicios públicos, entre ellos la misma agua potable. Entonces, mucha gente acudía al río precisamente a recoger el agua para consumo y para todo lo que realmente necesitaran allí. Dentro de esos hallazgos nos encontramos también unas tensiones territoriales importantes alrededor de la discapacidad que son fundamentales para precisamente poder abordar en este proceso de implementación. Y es que hay unas violencias de género muy marcadas, no solamente entre hombre y mujer, porque lo que ocurre en zona rural sobre todo, y eso sí sigue siendo muy marcado a diferencia del urbano, que en lo urbano debe ocurrir, lo que pasa es que se ve menos, más que en las zonas rurales, y es que el hombre domina, ¿cierto? Porque pues el hombre es el que produce, es el que trabaja y la mujer sigue todavía en una relación de dominación del cuidado, además de las personas con discapacidad. O sea, el cuidado está puesto en la mujer, allá, en las veredas, en las zonas periféricas de ese municipio. Y ni qué decir de todo el tema de orientación sexual, se niega y además se agrede, pero se agrede de unas formas que incluso llegan a amenazar y a quitar la vida de las personas allí. Ahora, en términos de violencia de raza, igual, o sea, imaginémonos o pensemos una persona, y yo siempre he puesto esto en reflexión, que nos hemos encontrado personas, por ejemplo, de raza negra y con discapacidad, pero además viviendo en el campo y en condición de pobreza extrema. O sea, eso es lo que algunos autores como Mara Viveros llama interseccionalidades en discapacidad. Y es que no es solamente la discapacidad, es que ya la discapacidad se atraviesa por género, se atraviesa por raza, se atraviesa por clase social, se atraviesa por otras condiciones que son inherentes precisamente a las personas con discapacidad. Luego, sería lo que un poco el mismo Jaime Breil en esta lógica de determinación social de la salud denomina como triples inequidades y más allí presentes en este campo de la discapacidad. Y mientras esto no se entienda, podemos pensarnos tenemos tener todas las buenas intenciones, pensar todos los programas que podamos pensar, pero si realmente no estamos entendiendo lo que ocurre detrás de la discapacidad en sentido amplio, pues las cosas se van a mantener exactamente como están. Y como les decía, hay unas resistencias fuertes en los territorios rurales a las mismas políticas propuestas desde el casco urbano. Y no las aceptan. Hay personas que no aceptan ni siquiera los subsidios que les da el gobierno, el Estado precisamente, porque las mismas personas dicen que ellos no necesitan, lo que ellos necesitan ni están peleando son subsidios. Lo que ellos realmente están pensando es que les abran espacios de participación, que sus voces sean escuchadas, que sean tenidos en cuenta realmente, que eso no está pasando, que los niños y niñas que viven en esos territorios de difícil acceso puedan acceder a la educación, que haya presencia de servicios de salud cerca realmente, porque eso les facilita mucho las cosas para poder realmente tener unas condiciones mínimas de vida, más cuando son o cuidadores o personas con discapacidad, cuidadoras en este caso, porque casi que el 98% de los hogares que visitamos, todas son mujeres las cuidadoras. Son muy poquitos los hombres que están a cargo, digamos, de las personas con discapacidad, entre ellos niños y niñas en proceso de discapacidad. Y miren lo que ocurre con la misma discapacidad en términos de concepción, ¿cierto? Pues todavía es muy vista desde la enfermedad, desde la deficiencia, desde el problema, ¿cierto? Desde esa concepción de normal a normal, ¿cierto? Y algo que nos pareció muy curioso como equipo investigador es que se niega la discapacidad y se esconde. Se niega, o sea, tanto así que en algún escenario preguntamos por las situaciones que estaban viviendo precisamente los cuidadores mismos con las personas con discapacidad y qué espacio podríamos nosotros también brindarles a las personas cuidadoras, porque es que no es solamente la persona con discapacidad, es también pensar en los cuidadores y cuidadoras de esas personas con discapacidad. Y hablábamos con la administración precisamente que los cuidadores eran una población importante a cobijar
con lo que empecemos a trabajar de aquí en adelante en términos de implementación. Y muchos de ellos niegan. Le dice, yo conozco un caso, y así lo mencionan, yo conozco un caso de una persona con discapacidad que además lo esconden, pero resulta que era el testimonio de esa misma persona. Luego lo logramos descubrir tiempo después de estar haciendo trabajo de campo, pero eso no es solamente el caso de esa persona, sino que tratan de esconder en los territorios rurales, sobre todo las personas con discapacidad casi no se ven, las mantienen dentro de sus casas. Entonces, es como una discapacidad negada, invisibilizada y escondida precisamente allí. Se ve mucho más en el casco urbano porque, pues claro, hay unos programas para personas con discapacidad, allí los cuidadores y cuidadoras las llevan y uno ve mucho más fácil, digamos, o puede identificar a las personas que van a esos espacios, pero más difícil nos queda en esos territorios rurales. Y pues digamos que sigue siendo una población que está bajo la concepción como de una persona especial que requiere de cuidado y demás, pero yo creo y nosotros dentro de lo que hemos venido concluyendo como investigadores es que no es solamente ver el cuidado en sentido de dependencia, esto tiene que ser en sentido de interdependencia, de hecho, o sea, que esas personas, aparte de ser seres humanos, también son personas que en algo tienen que aportar precisamente a sus mismas comunidades incluso, y eso es un punto importante que hemos venido reflexionando para continuar fortaleciendo allí. Y lo que les mencionaba, resistencias de las personas con discapacidad y pues sus familiares precisamente a muchos procesos y las formas como la misma administración maneja estos asuntos relacionados con discapacidad, porque pues ellos mismos mencionan que desde la misma administración los conciben como población especial, o sea, sí, son una población especial que hay que proteger, pero tal vez ese no es el sentido realmente de lograr abrir espacios, si estamos pensando en abrir espacios realmente de participación desde la organización social incluso, que ese es un eje que estamos empezando a trabajar ahorita para poder realmente abrir esos espacios de participación, no es solamente un asunto de una población de protección, o sea, unas personas allá con discapacidad y hay que ver cómo les llevamos un programa, les llevamos algo, les ponemos un subsidio. Yo, como investigador, lo hemos reflexionado y sabemos que pues pueda que esa no sea la solución de lo que la comunidad realmente ha venido reportando y lo que realmente la comunidad espera en términos de esa política pública de discapacidad. Y entonces aquí unas reflexiones de ese avance de la investigación de lo que llevamos hasta hoy. No les he contado una parte importante y es que como academia, aparte de estar nosotros como investigadores, pues también tenemos a nuestros estudiantes. Y esta es una ganancia importante. ¿Por qué? Porque estamos formando a nuestros profesionales desde unas realidades territoriales. ¿Sí? Esto a nuestros estudiantes les ha permitido fortalecer competencias investigativas porque han venido estando inmersos en un ejercicio investigativo, pero adicionalmente conocedores de unas realidades territoriales. Es tan distinto estar en las aulas a estar en los territorios porque también nos hemos encontrado y haciendo esos ejercicios de reflexión que a veces desde las aulas planteamos unas realidades que están completamente desconectadas de unos contextos con otras realidades diferentes. Entonces, esto que venimos haciendo de acercar a nuestros estudiantes a los territorios, eso es un aporte supremamente importante para la formación de ellos, ¿sí? Para la formación de nuestros futuros profesionales. Hemos empezado a fortalecer alianzas ya en términos de implementación, alianzas estratégicas con diferentes actores y sectores del municipio, pero además de la región, ¿sí? Digamos que Cundinamarca, que es el departamento donde está situado Villapinzón, pues también está dividido en diferentes regiones y esa región ya cobija otros municipios. Entonces, lo que hemos venido haciendo es tratando de hacer alianzas estratégicas con diferentes sectores de la región también para poder volcarle el apoyo precisamente a Villapinzón, pero además replicarlo en toda la región, que eso es lo que queremos realmente. O sea, vean que nuestro foco era Villapinzón o es Villapinzón, pero realmente nos interesa trabajarlo regionalmente, que podemos generar mucho más impacto allí. Y pues,
que esto también nos lleva a la reflexión de pensar la discapacidad más allá de individuos aislados en contextos, que es lo que nos hemos encontrado y eso es lo que tenemos que solventar precisamente desde estas mismas alianzas estratégicas que hemos venido realizando y desde la misma concepción de la discapacidad que hemos venido trabajando y construyendo, porque realmente esto ha sido un ejercicio de construcción y ese es el sentido de la investigación acción participativa, que se construya colectivamente, que lo que se va haciendo y construyendo con la comunidad vaya y retorne, vaya y vuelva y se construya, se retroalimente, que realmente lo que se haga y lo que se plantee sea en conciliación y en trabajo colectivo con la comunidad, que incluye a la misma administración y demás actores que están presentes en el municipio y en la región. Y pues que la diversidad también debe trascender la discapacidad. La diversidad no es solamente discapacidad, la diversidad ya les mencionaba y les dejaba claro, también es atravesado por diferentes condiciones no necesariamente relacionadas con la enfermedad. El hecho de que una persona sea negra, que sea indígena, que sea palenquera, que sea raizal, que sea rum, y bueno, incluso pobre, eso ya son condiciones que le permiten a uno entender la diversidad mucho más allá de la discapacidad y más discapacidad centrada en individuos y en sentido más, digamos, asistencialista. Y bueno, aquí ya entonces ya lo retomaba, la investigación y la formación de profesionales de la salud desde los territorios, que pues es un aporte importante que hemos venido haciendo precisamente allí. Y cierro mi presentación con esta reflexión de una amiga argentina que ha venido trabajando el tema de discapacidad en sentido interseccional precisamente, una perspectiva bastante crítica de lo que es la discapacidad y nos pone esta frase: la normalidad es la medida del mundo y del hombre. ¿Sí? No puedo leer acá, ya, nos encontramos así con la dimensión productiva de las normas, las cuales producen cuerpos a su medida, fabrican a un tipo de individuo o a un tipo de individuos ajustados a los límites, útiles, productivos, capaces de adaptarse a los requerimientos de la inserción productiva, más no realmente de la participación en un mundo normal. ¿Sí? Todo aquello que no sigue esa norma es señalado, es separado, es castigado, es expulsado a territorios de exclusión. Bueno, creo que con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Méndez. Interesantísimo el trabajo de ustedes. Ahora le voy a pasar la voz y el control a la doctora Patricia Mendoza, justamente porque ella va a darle continuidad a estas actividades de preguntas, respuestas y darle sentido a la dinámica de trabajar con usted. Buenos días y buenas tardes en diferentes partes del mundo. Vamos a dar inicio a lo que son preguntas y respuestas de esta interesante conferencia. Muchos saludos de diferentes partes y felicitaciones. Pero luego tenemos aquí que el doctor Ángel Gutiérrez Zavala, no sé si él quiera hacer el comentario y la pregunta directamente o le doy lectura. Bien, él dice, es un comentario, un tema poco tocado como es la discapacidad, un tema novedoso para abordarlo desde la salud pública y que además está abordado desde la investigación cualitativa y esto lo hace muy pertinente. Porque estamos acostumbrados a que siempre se dan datos solamente y métodos estadísticos. La pregunta de él es, ¿qué rol
¿Cuál fue el rol de las autoridades locales y sobre todo de los ministros de las diferentes regiones o sectas? Le doy la palabra, Bueno, doctor Jaime. gracias, doctora Patricia. Bueno, muchas gracias a la persona que formuló la pregunta. Sí, curiosamente, con la administración hemos venido haciendo este trabajo precisamente porque son de los más interesados y la administración incluye precisamente tomadores de decisiones también, sí que por allí lo menciona en la pregunta de las autoridades locales. Esto incluye no solamente la alcaldía, sino también el mismo puesto, el mismo centro de salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que el centro de salud aporta con unos equipos, porque nos hemos ido con equipos de profesionales hacia las veredas, sobre todo, eh, pero nos damos cuenta que igual nos quedamos cortos en recursos, ¿sí? El centro de salud no cuenta con todo lo que necesitaríamos realmente, ni el personal, pues digamos, para poder dar respuesta a lo que requieren los territorios. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos llevado a la academia. Entonces, ahí es donde nuestros estudiantes juegan un papel importante, sobre todo los estudiantes de últimos semestres de todas las carreras de ciencias de la salud que han venido empezando a solventar todas las necesidades que hay allí. Incluso nos hemos llevado la Facultad de Derecho, que aquí la administración o las autoridades locales nos han aportado muchísimo, precisamente, por lo menos garantizándonos el transporte y la movilidad para poder acercar a nuestros estudiantes a los territorios rurales, ¿sí? La misma administración dice que ellos se sienten limitados en lo que pueden hacer y que más por ser un municipio que tampoco cuenta con los recursos suficientes para poder realmente desplegar lo que se necesita, sobre todo en los territorios rurales, lo que ellos hacen es que pues nos aportan con lo que hay desde el mismo centro de salud que está articulado a la administración local, ¿cierto? Y al departamento. Además buscan la forma de garantizar que desde la academia pues llevemos a los profesionales en formación que se requieran. Hemos llevado hasta abogados y digamos que los abogados allí cumplen un papel importante también en términos de poder aportar desde las rutas que necesitan las personas para poder acceder a los servicios de salud y todo el tema relacionado con los mismos derechos. Y en esto pues la administración digamos que ha sido muy consciente en poder pues aportarnos desde allí. Ahora, la administración tiene otros, digamos que ya tiene planteados unos espacios, ¿cierto? Eh, que pues le permite, digamos, a las personas poder pues acercarse a las mismas oficinas, incorporarse a los mismos programas. Aquí, por ejemplo, hay algo en este municipio que se llama Centro Sensorial Día y es donde van las personas con discapacidad y allí en esos centros es lo máximo que puede hacer. Hay unos profesionales que atienden, digamos, más en términos asistenciales a estas personas. Pero si nos vamos a dar cuenta, seguimos en la misma dinámica de que las mismas personas que viven en zonas rurales no logran acceder. O sea, todavía ese es el problema, que es, todo está situado tan centralizado y en eso la administración pues ha sido como muy consciente. Tanto que hemos pensado realmente ubicar estratégicamente algunas brigadas más periódicas para poder realmente dar cobertura a lo que la gente necesita en los territorios rurales que no logra solventar como tal la administración. Digamos que ese ha sido como el rol. Sí, sí creo que, claro, ellos como tienen sus demás ocupaciones y demás, han participado, pero no como nosotros quisiéramos que realmente participaran. Todavía creo que falta más motivación de parte de ellos para realmente aportar precisamente a este trabajo que se viene haciendo. Sin embargo, sí ha brindado como las posibilidades y el apoyo para poder por lo menos acercarnos a los territorios rurales, que eso ha sido, pues, para nosotros ha sido una ganancia importante contar con ellos. Muchas gracias, doctor Jaime. No sé si el público tenga alguna pregunta más al respecto de la conferencia. En Facebook Live encontramos pues felicitaciones acerca de la ponencia. De querer participar, por favor, levanten su mano. El Muy bien. doctor Mauricio. Mauricio. El doctor Mauricio. El doctor Mauricio, si es tan amable. Adelante.
Muchas gracias, Patti. Gracias, Jaime. Excelente, excelente tu presentación y los datos. Fíjate que en México, pues es un tema sumamente importante también el darle sentido social a la importancia de la discapacidad. De hecho, podríamos también armar todo un tratado acerca de la falta del derecho y de los problemas que se dan. Pero algo que también es importante desde la visión de ustedes, ya que inician este trabajo y empiezan a tener resultados, ¿cómo ven el trayecto hacia la legislación, hacia la política pública en su país con respecto a estos? Y después, pues obviamente con esta perspectiva de generalización que puedan hacer en un tiempo razonable y para que también les dé tiempo en función a los periodos gubernamentales, que luego también es aquello que afecta demasiado. ¿Cuál es ese? ¿Cómo visualizan ustedes eso? Gracias, Jaime. No, de acuerdo. Gracias a usted, doctor Mauricio, por esta pregunta. Sí, para nosotros sí es muy importante. Vemos que hay, la política pública está planteada en el país, sí, claramente hay una política planteada en el país y de allí se derivan las normativas que van a cobijar a los diferentes municipios. Sí consideramos que de alguna manera, con lo que hemos venido recogiendo como evidencia además, muestra una necesidad porque estamos seguros que no es solamente en Villapinzón lo que está ocurriendo con esta forma como se implementa la política pública y esa carencia de espacios realmente de participación de las personas con discapacidad, hasta tal punto que ni las mismas personas conocen que existe una política pública de discapacidad, que eso sí uno se lo encuentra allí precisamente. Es que es necesario hacer replanteamientos en ello, pero hay que hacerlo en el sentido que nosotros estamos tratando de hacer el ejercicio en Villapinzón. O sea, este es un pilotaje que nosotros estamos haciendo para poder realmente mostrar que es mucho más fructífero construir desde las periferias y la ruralidad hacia adentro, que no de adentro hacia afuera, que es lo que se ha hecho siempre. Entonces vamos a mirar cómo desde lo que se construye urbano lo llevamos allá al territorio urbano y a ver, al territorio rural y a ver qué funciona allá, que eso es lo que ha pasado realmente. Por eso si uno ahí mira realmente en términos de realidades de que, cómo se ha dado o si uno va y mira el impacto real de esta política pública, realmente en las zonas rurales no se ve tan marcado ese impacto y muestran cifras, que es lo curioso. O sea, sí, claro, aquí todo se da con cifras y todo eso, pero si uno va realmente y escucha desde las mismas voces de la población, en qué le ha beneficiado su misma política pública de discapacidad, uno se va a encontrar que ni siquiera muchas personas saben qué es una política pública de discapacidad y menos la han conocido porque no ha sido convocado realmente a participar y a construirla. Aquí en Colombia sí hemos venido abogando muchísimo, no solamente por el tema de discapacidad, sino por otras políticas públicas que sean construidas con la comunidad, que sean construidas desde abajo, ¿sí? No en el sentido de como siempre se ha venido construyendo, sino que realmente esto sea pensado desde unas realidades y unas necesidades reales de la comunidad, porque lo que nos hemos dado cuenta es que lo que hasta hoy se ha pensado en las mismas dinámicas y en las mismas lógicas, no está funcionando. Salió hace poquito un artículo muy interesante de la educación rural en Colombia y eso es lo que dice. Dice, la política pública en educación y más en educación inclusiva está perfecta, está muy bien escrita. Pero si uno va y mira en la ruralidad, hay una desconexión real de esa política pública que ya viene marchando hace unos años hacia acá. Y si hoy nos damos cuenta, todavía ni siquiera se ha logrado empezar a trabajar en los territorios rurales de los municipios en el país. Eso es lo que se dice. Entonces, ¿cuál es la expectativa nuestra y nuestro ejercicio como académicos? Desde la evidencia, también aportar y convocar precisamente para que continuemos trabajando y construyendo y en algún momento sí poder pensar en que esto curse un sentido legislativo o que por lo menos pues se logre al máximo un acercamiento mucho más real a lo que ocurre, porque pues es que las políticas quedan completamente desconectadas, ¿sí? Quedan desconectadas. Y eso sí creo que hay que trabajarlo fuerte allí y será parte de lo que nosotros también pues nos proponemos con esta investigación. Además, porque queremos replicarlo en otros, o sea, como yo les decía, Villapinzo fue nuestro
municipio piloto, vamos con la región y poder ver en otras regiones, sobre todo en las periféricas, también muy interesante poder ir, por ejemplo, a Chocó. Chocó es de los departamentos más pobres, con altos niveles de pobreza, de desnutrición, de enfermedades como la malaria, por ser zona tropical y demás, dengue y todo este asunto. Y pues allí las personas con discapacidad no son excepción. Y digamos que seguramente lo que viene ocurriendo en Chocó con carencia de servicios y demás para esta población, pues es lo que muy seguramente nos vamos a encontrar y que pues requiere realmente verse desde esas realidades. Muchísimas gracias, doctor Jaime. ¿Alguien de quien nos escucha quiere hacer algún comentario o pregunta? De no ser así, pues los invitamos a que posteriormente vean la conferencia y si en ese momento surge alguna duda, lo puedan hacer en Facebook Live. Y entonces daremos a continuidad la entrega de la constancia que hace la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Seminario Internacional de Salud Pública. Otorgan la constancia al doctor Jaime Alberto Méndez Castillo por su participación como ponente con el tema Investigación, Acción Participativa en la Implementación de una Política Pública en un municipio de Colombia en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia, Nicaragua, México, de 10 a 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook y Zoom. Atentamente, piensa y trabaja, 2023, año del fomento a la formación integral con una red de centros y sistemas multitemáticos, Guadalajara, Jalisco, a 23 de octubre del 2023. Firman la doctora Silvia Graciela León Cortés, jefa del Departamento de Salud Pública, el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, y el doctor Noé Alfaro Alfaro, coordinador del evento. Muchísimas gracias, doctor Jaime, y le hacemos llegar su constancia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedo igual atento a cualquier inquietud al respecto. Muchísimas gracias. Voy a cederle la palabra a la doctora Tania Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones y Estudios en Salud de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Campus Managua, que nos invitará para la próxima conferencia. Doctora Tania. Días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, agradecerle al doctor Jaime Méndez y felicitarlo, ¿no?, por su excelente ponencia y aprovechar este espacio para hacerles la invitación al próximo seminario que será el día lunes 6 de noviembre a las 10 de la mañana exactamente, donde se va a estar presentando una investigación social en salud comunitaria y una experiencia desde pues la vista de nuestro país, Nicaragua. En este caso vamos a tener a los ponentes al doctor Ernesto Alejandro Gómez Salazar, quien es antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y también les va a estar acompañando mi persona pues para presentar ese tema. Quisiera agradecerles a todos por haberse conectado una vez más a estas ponencias que son tan importantes y estos espacios de la Red de Salud Pública. Y pues lo esperamos en el siguiente encuentro, como les dije, el 6 de noviembre. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues unas felicitaciones a las médicas y médicos. El día de hoy en México se celebra su día. No así en otros países. Me comentaban que en Colombia y en Nicaragua se celebran en otros días, pero sin embargo los felicitamos también. Nos vemos la próxima vez. Gracias.